Bien, seguimos en la misma cuarta sección de nuestro proyecto de intervención o evaluación ex ante. Seguimos hablando de los costos. Una vez que ya hemos terminado de hacer el cálculo correcto de cada uno de los costos de cada una de las alternativas que hayamos elegido para la solución de nuestro problema, podemos concentrarla en una tabla de este tipo. Aquí tenemos la alternativa A, la alternativa B y la alternativa C, haciendo énfasis en que podemos tener más de 3 alternativas para solucionar un problema, mínimo 2. Y de este lado tenemos los recursos, que en el rubro de costos directos tenemos personal operativo, administrativo, infraestructura, material y equipo y otros. Tenemos costos indirectos y tenemos costos intangibles. Una vez que ya tenemos por separado las unidades y los costos totales por cada una de las alternativas, estamos en condiciones de vaciarlos en esta tabla para tener un total de esta alternativa aquí, otro aquí y otro aquí, que en realidad serían subtotales, puesto que están separados, para luego tener un total de cada una de las alternativas. Con esto entonces estamos ya visualizando aquí de manera directa cuál es la más cara de las 3 alternativas. Pero otro rubro, otro aspecto importante que debemos de calcular también son las efectividades, es decir, el nivel de impacto que pudiera lograrse al poner en marcha alguna de las alternativas o todas las alternativas, si es que decidimos que para la solución del problema se complementen entre sí. Vamos a seguir con el mismo ejemplo de la situación problemática, la estancia hospitalaria prolongada en los pacientes en un servicio de urgencias de una unidad hospitalaria. Pongamos aquí el árbol segundo, es decir, la contraparte del primer árbol, que es el árbol de soluciones, y en el tronco del árbol vamos a enunciar la disminución de la estancia prolongada, que sería el objetivo a lograr una vez avanzando en nuestro proyecto de intervención. Lo que eran las causas en el primer árbol, aquí serán los medios para llegar al objetivo. Uno de ellos era la creación de un sistema de criterios tanto de ingreso como de egreso para dar de alta eficazmente a los pacientes en el servicio de urgencias. El segundo era implementar un sistema de referencia y contrarreferencia para recibir solamente aquellos pacientes calificados a nuestro servicio provenientes de otras unidades. Y otro era también la implementación de un sistema de prealta, es decir, una alta previamente elaborada, que no significara un obstáculo para dar de alta al paciente en el momento en el que se hubiera indicado. Como expertos que somos en la materia, nosotros debemos hacer una reflexión en qué tanto contribuye a la solución del problema o a alcanzar el objetivo cada una de estas alternativas de solución. Y aquí solamente por poner números arbitrarios pudiéramos decir que la primera alternativa aliviaría el problema en 50%, que la segunda alternativa lo haría en el 20% y la tercera en el 30%. Es deseable que estos porcentajes cubran la totalidad o el 100% de la solución que pudiéramos generar en un momento dado a la solución del problema. Pero tenemos que ir un poquito más al detalle. Tenemos la alternativa A, que es la implementación de un sistema de atención basado en criterios médicos estrictos de ingreso y egreso al servicio. Y luego entonces necesitamos hacer cuentas. Pudiéramos pensar que actualmente nuestro servicio de urgencias atiende a 100 pacientes por día.
y en promedio 30 de cada 100 pacientes, es decir, de esta totalidad, permanecen más de 8 horas en el servicio, es decir, el problema se nos presenta en el 30% de los pacientes. Si sabemos que el proyecto durará 60 días, luego entonces en este lapso de tiempo se atenderán en total 6,000 pacientes. Pero si sabemos que solamente el 30% tiene una estancia prolongada, entonces en ese lapso de tiempo serán 1,800 pacientes que tienen el problema. Si la alternativa A, como dijimos en la lámina anterior, contribuye a solucionar el problema en un 50%, luego entonces el número de pacientes beneficiados por el proyecto será de 900. Así entonces, el nivel de impacto o efectividad que pudiera tener la alternativa A, si es que pudiéramos implementarla en este proyecto, sería de 900 pacientes en el servicio de urgencias, teniendo desde luego una estancia adecuada. Así entonces vamos a hacer el primer apartado de la evaluación ex ante, en este caso un análisis de costo-efectividad. El análisis de costo-efectividad es una técnica que se ha propuesto en la literatura y que generalmente se utiliza cuando vamos a poner a prueba distintas alternativas de manejo, casi siempre farmacológico, para tratar una enfermedad. Sin embargo, este método, esta técnica, puede con ciertas libertades y desde luego bajo cierta lógica aplicarse en el ámbito en el cual estamos ahora trabajando. Veamos entonces este cuadro. Aquí tendríamos en la primera de las columnas la alternativa. Habíamos elegido la A, la B y la C. Después de haber hecho los cálculos de los costos, diremos como ejemplo que la alternativa A cuesta 5,000, pudieran ser pesos, la B 6,000 y la C 3,000. Y que las efectividades medias, estos serían costos medios, las efectividades medias o niveles de impacto serían 75. Pudiéramos decir que aquí 75 pacientes se pueden beneficiar. En la alternativa B 250 y en la alternativa C 350. Bajo una fórmula que luego veremos, podemos encontrar el incremento de los costos de acuerdo a cada uno de los pacientes según se vaya avanzando en el proyecto de intervención. Estos números permanecen, 5,000 aquí, 5,000 acá. Pero al hacer una disminución de 6,000, 5,000 quedarían 1,000, y al hacer una disminución de 3,000, 6,000 quedarían menos 3,000. Esto sería el incremento de las efectividades y se procede de la misma manera. El primero se pasa igual, luego hay una resta de 250 menos 75, quedaría esto, y luego 350 menos 250 quedaría esto, y luego tenemos un ISER, que son las siglas en inglés de la relación que existe entre los incrementos de los costos y las efectividades, y resulta en esto. Entonces vamos a ver ahorita la fórmula. Aquí tendremos 66.6, 5.7 y menos 30. Esta es la fórmula del ISER, donde es igual a los costos medios de la fila B menos los costos medios de la fila A entre las efectividades medias de la fila B menos las efectividades medias de la fila A. Aquí está el significado de cada uno de los términos. Y pues podríamos señalar lo siguiente: si las alternativas, estas tres alternativas, fueran complementarias, entonces solo puede utilizarse solamente el SER, que es la relación de costo-efectividad, costos y efectividades. Pero si son mutuamente excluyentes estas tres alternativas,
se utilizará el ISER, que son estos números. Desde luego los costos, si son negativos o si son pequeños positivos, pues serán más efectivos entre menos sea el costo de cada una de las alternativas. Esto puede traducirse o puede verse en un gráfico como este, donde estamos utilizando el SER y no el ISER. Y entonces vemos claramente cómo la alternativa C, que tiene un costo de 3,000, tiene también una efectividad de 350. Y entonces se ve que la alternativa C es la mejor alternativa. Y si no pudiéramos implementar las tres alternativas en nuestro proyecto, entonces implementaríamos solamente la tercera de las alternativas, que es la alternativa C.